Muchas gracias. Bueno, quiero en primer lugar felicitar a la Fundación o a la Asociación Civil Proyecto Educar 2050 por la tarea que realiza. Me parece importantísima, sinceramente, la labor que se puede realizar a favor de la concientización de la relación que existe entre progreso individual, progreso colectivo, vida digna y la educación. Y quiero agradecerles, por supuesto, en segundo lugar, la invitación que me formularan para estar presentes en esta reunión, agradecerle en particular al presidente, creo que es de la asociación, el doctor Manuel Álvarez Trongé. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, no voy a repetir, estuve viendo el programa, los panelistas, no voy a repetir los datos, ahí lo veo a Jaime Echeverri, también podrá hablar de esas cosas. Los datos, las estadísticas que revelan que no es exagerado el título que a su trabajo le diera precisamente Jaime Echeverri, la tragedia educativa, que no es exagerado hablar de la educación en la Argentina como una verdadera tragedia. Todos conocemos cuáles son los datos, los índices de deserción, los resultados de PISA, los resultados nacionales y la situación relativa en la que se encuentran cada una de las provincias, las desigualdades en materia de educación, el estado de la escuela pública en términos de infraestructura, en términos edilicios. Bueno, en fin, todos conocemos estas cosas y desde luego no quiero ser responsable al actual gobierno, ni mucho menos, ¿no? Se trata de un proceso que se viene registrando desde hace algún tiempo y frente al cual tenemos que plantarnos de una vez por todas. Yo me acuerdo que, y el doctor Jaime Echeverri lo cita también en sus dos libros, creo, en el último también, su último trabajo, este trabajo colectivo, si no es él es otro autor, discúlpeme, doctor. En la década del 80 el gobierno de los Estados Unidos convocó a una serie de intelectuales, pensadores, filósofos, sociólogos, pedagogos, distintas disciplinas para que analizaran el estado de la educación en Estados Unidos precisamente. Y en ese trabajo alarmaron acerca de lo que estaba ocurriendo con la educación en los Estados Unidos y llevó por título ese trabajo Una nación en peligro. Yo creo que el futuro de la Argentina está en peligro si no resolvemos la crisis de la educación, si no somos capaces de producir cambios importantes, fundamentales en materia de educación. Debo decir también que me preocupa el hecho de que hayamos llegado a esta situación, porque hubiera sido difícil llegar a esta situación, me parece a mí por lo menos, si una proporción importante de la sociedad no hubiera sido un tanto indiferente a lo que ocurría con la educación en la Argentina. Por eso celebro la existencia de instituciones, fundaciones o asociaciones como estas para ir generando conciencia acerca de la necesidad de definir como prioridad fundamental en la Argentina resolver el problema de la educación. Me acuerdo también en un libro, en el año 95 en los Estados Unidos, se proponía hacer un ajuste en materia de educación. Y fueron los sectores de lo que se conoce con el nombre de establishment los que pusieron el grito en el cielo y se opusieron a los ajustes en materia de educación, porque eran absolutamente conscientes de el daño que se le podía infligir a la República, al Estado, si se deterioraba el nivel de inversión pública en materia de educación. A mí me preocupa que no haya habido durante estos años más, sin perjuicio de que han existido, sin ninguna duda, más voces que se alzaran cuando advertíamos lo que estaba ocurriendo
con la educación en la Argentina. Por supuesto que no responsabilizo a los sectores más vulnerables desde el punto de vista social. No responsabilizo precisamente a aquellos sectores que no tienen niveles de instrucción o educación adecuados, o a los que directamente no tienen niveles de educación. La educación debe ser obligatoria precisamente porque sin educación no hay demanda de educación. De manera que no los responsabilizo a ellos, sino a quienes hayamos tenido el privilegio de poder educarnos y de poder disfrutar a partir de la educación de otros derechos. Creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias y no advertimos lo que representaba para el país en términos colectivos e individuales la tragedia educativa. Me parece que desde ahora, desde luego, pero el futuro gobierno, sea del partido que sea, debería fijarse como prioridad fundamental la agenda educativa. Revertir la situación que se viene produciendo en la Argentina. Es un asunto fundamental realmente. Pero más que decirlo, debemos demostrarlo en los hechos. Más que hacer declaraciones, tenemos que ser operativos en esta y en todas las cuestiones. No existe la posibilidad de que progresemos, sobre todo en una sociedad en la que el conocimiento tiene ya una importancia tan gravitante. Ustedes saben que los países ya no son pobres ni ricos solamente por sus recursos naturales, sino por el desarrollo científico, tecnológico, por el conocimiento que sean capaces de producir. Y no existe posibilidad de progresar en términos económicos, de ser una Argentina más próspera, si no mejoramos la educación en la Argentina. No quiero que se interprete mal lo que digo, no tengo solamente una visión instrumental de la educación, ni mucho menos. No creo que es importante la educación porque con una educación adecuada podemos mejorar la situación económica en la Argentina. Creo que la educación es un valor en sí misma. Creo que la educación, más allá de las consecuencias que pueda tener en términos productivos, económicos, es un valor en sí mismo. Si la educación tuviera sentido simplemente por las consecuencias que puede tener en términos económicos, bueno, aquellas personas que por alguna razón natural no están en condiciones de ser más productivas, más competentes en cuestiones económicas, no deberían recibir educación. La educación es un valor en sí mismo, es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental que tiene que ver con la necesidad de garantizar condiciones que permitan vivir con dignidad. Es un derecho fundamental, además es un derecho puente, multiplicador, porque permite disfrutar de otros derechos. Si no está garantizada la educación, no se puede disfrutar de una cantidad importante de derechos también básicos y fundamentales. No se puede disfrutar, por ejemplo, del derecho al trabajo. Es muy difícil que consiga trabajo quien no está capacitado a través de un proceso de educación que se ha dado en la infancia y en la adolescencia, o a través después en la educación terciaria. O tal vez tenga acceso al trabajo, pero no pueda disfrutar de otros derechos como la jubilación porque trabaja en negro, o de la seguridad social porque no tiene obra social, o de otros derechos que se han adquirido a través de luchas a lo largo de la historia y que permiten decir que la situación de los trabajadores hoy es mejor, aunque ya hemos sufrido algunos retrocesos, que las que existieron en el siglo XIX. Por supuesto que esta es una responsabilidad fundamental del Estado. No quiere decir que el Estado solamente se tenga que ocupar de los problemas de la educación, que sea el Estado, pero debe ocuparse. El Estado no puede desresponsabilizarse de esta obligación. Es el Estado el que debe garantizar educación universal e igualitaria. Pero educación universal, igualitaria y de excelencia. Educación de calidad. Más allá de que, como decía el ministro de Brasil, es cierto que es difícil a veces medir qué es la calidad, pero hay cuestiones respecto de las cuales nos podemos poner de acuerdo fácilmente acerca de lo que debe ser la calidad en la educación. Yo creo que los criterios básicos en función de los cuales tenemos que ponernos a debatir son precisamente la universalidad a cargo del Estado, como decía, sin perjuicio de que pueda haber
gestión privada también de la educación, la universalidad y la calidad. No es una cuestión simplemente presupuestaria, y quiero aclarar que no estoy responsabilizando al gobierno, por Dios, porque incluso se han tomado algunas decisiones importantes en este gobierno que nosotros hemos compartido y acompañado. Por ejemplo, la ley de financiamiento educativo, que obliga a invertir en la educación pública el 6% del PBI, nos parece importante y la acompañamos. Habrá que discutir después si con un PBI en términos relativos, por lo menos con relación a otros países, tan reducido, no necesitaríamos fijarnos en una meta más amplia, pero no quiero ser demagogo, habría que ver si efectivamente se puede. También debo reconocer la inversión que se ha hecho en materia de educación, en escuelas, es importante. En fin, el discurso, por lo menos, el cambio de paradigma con relación a la década del 90, aunque me parece que en esto han sido más declarativos que operativos. Porque no creo que se haya producido una educación que esté brindando una educación muy diferente a la que se daba en la década del 90, más allá de lo que se hace con las escuelas técnicas, que me parece importante. Entonces, no, está claro que no quiero hablar como si los problemas vinculados a la educación los hubiéramos descubierto ahora, como si fueran cosas que solamente existen ahora. Digo que las políticas de educación para mí deben estar orientadas en función de dos criterios fundamentales. Yo no soy un técnico en educación, no soy un pedagogo. Un político no tiene por qué ser un especialista en nada. En todo caso, lo ideal sería que fuera especialista en todo. Pero esto, además de ser imposible, no para un político, para cualquiera, sería una contradicción en los términos, porque por definición no se puede ser especialista en todo. Yo no soy un especialista en educación, pero me parece que para empezar a hablar de educación se necesitan primero discutir algunas cuestiones, que estas cuestiones no son tarea de los técnicos. Esta cuestión es tarea de la política, y cuando me refiero a la política no me refiero a los políticos, me refiero a la sociedad, a la polis, a sus miembros, a la sociedad. Para discutir el modelo educativo tenemos que ponernos de acuerdo, pensar un poco en qué país imaginamos, qué país queremos ser, qué visión de esa Argentina tenemos de esa Argentina en el mediano y en el largo plazo, en distintas dimensiones. Y esta no es una cuestión de los técnicos, no me puede venir a mí a decir un técnico cómo debe ser esa Argentina. Esta es una cuestión que debemos decidir entre todos, qué tipo de Argentina queremos construir, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos. Esto lo debe decidir la sociedad. Esta no es una tarea propia de un técnico. Primero, entonces, debemos discutir qué visión de país queremos y alinear luego toda la política educativa en función de esa visión de país. Y tampoco es tarea de un solo partido político, porque seguramente va a haber una discusión acerca del país y nos podremos poner de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales y alinear a partir de esos acuerdos, digo, a las políticas educativas para tratar de ponerlas en sintonía con ese país. Pero insisto, no solamente tenemos que pensar qué país queremos ser en términos económicos y sociales, y en todo caso alinear la educación en función de esa visión del país, sino que también tenemos que ver qué ciudadano resulta funcional, qué ciudadano